Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Santo eres tú, Señor. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero que hagan énfasis en esta enseñanza en la palabra verbo. Vamos a buscar el significado de la palabra verbo. Y en el hebreo verbo es el logos. Logos en hebreo, verbo en hebreo es logos. Berechit es principio. Berechit, logos. Es la palabra verbo y tiene un significado muy poderoso. Y el verbo significa palabra. Palabra en acción. Logos significa palabra. Y quiero que vayan teniendo este concepto y lo guarden ahí. El verbo significa palabra. Vamos en la palabra a seguir buscando más adelante. Y vamos a ir en ese mismo capítulo, en Juan, vamos a ir al versículo 14. Y vamos a leer su palabra. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo de Juan, empezando que nos muestra la Trinidad. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El capítulo 1 de Juan, right? Entonces seguimos por aquí y dice: y aquel verbo, el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, cuando yo leía esto, dice: y el verbo fue hecho carne. El verbo es Jesús. El verbo es Jesús hecho carne. Y Él viene a la tierra y se despoja de su deidad y se hace hombre y pecador para pagar un precio por nosotros. Pero había algo que me llamaba la atención acá. Y es que el verbo hecho carne es Jesús. Vamos a tener esto también guardadito por ahí. ¿Ok? Pero mira, escudriñando la palabra de Dios, en el libro de Hebreos 4:12, vamos a la referencia de lo que es la palabra de Dios como tal. Una de las características que tiene la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Hebreos 4:12. Si por favor me lo pueden poner acá. Yo lo tengo por aquí, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es el concepto como tal de lo que significa la palabra, lo que hace la palabra de Dios. Y sabemos que en el principio el verbo habla de la palabra, y hablamos del verbo hecho carne, que es Jesús. Pero aquí me está hablando de la palabra. Y ahora, ¿cómo yo conecto todo esto? Mira lo que es lo hermoso que es el Señor. Y cuando estudiaba esto, meditaba también, porque es un versículo muy conocido, y había algo que tomé de una enseñanza de un pastor en estos días que estaba viendo que me impactó. Y era que cuando él analizaba esto, decía que cómo es posible que la palabra, que es esa espada que va a penetrar, primero llegue al alma y al espíritu. Primero llega al alma y al espíritu, lo menciona. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y luego las coyunturas y los tuétanos. Cuando hablamos del alma y el espíritu, quiere decir que la palabra de Dios va a penetrar a tu espíritu, y ahí es a donde va a ser rema primero. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios actúe sobre cosas espirituales primero y después actúe sobre los tuétanos y las coyunturas, que son las articulaciones? Porque muchas veces la palabra de Dios, la que va a ser rema en ti,
tiene que hacer primero rema en tu espíritu y en tu alma para que después el cuerpo se pueda poner en movimiento. No sé si usted me está entendiendo, porque muchas veces nosotros estamos estáticos y no nos podemos mover. Es que la palabra no ha penetrado en tu espíritu primero, y tiene que ella penetrar en tu espíritu primero y en tu alma para que después comiencen a moverse las coyunturas y los huesos. Es una cosa que une lo físico con lo espiritual. Por eso tú ves condiciones de personas que no se mueven, que están inmóviles, que siguen en procesos repetitivos y en ciclos repetitivos que se presentan cada vez en tu vida. O cada cierto tiempo soy atacado por un mismo espíritu. Cierto tiempo estoy en pobreza, o cada cierto tiempo estoy en deudas. Es que la palabra no ha penetrado tu espíritu para que tú te comiences a mover y comiences a vencer todo ese obstáculo que no te permite avanzar en el camino de Dios. Amén. Entonces vamos a tomar el concepto verbo, que es la palabra. Y ya vimos que el verbo fue hecho carne, que es Jesús. Es decir, la palabra es Jesús. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo yo le doy Biblia de esto? Porque es algo complejo, pero cuando yo estudiaba de esto, yo decía, wow, Señor, ¿y cómo hablo de esto? Pero Él me trae un versículo, una parábola que quiero compartir, y se encuentra en Lucas capítulo 2. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, porque esto hay que unirlo. Lucas capítulo 2 del 25 al 35, y vamos a leer con detalle esto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mira, este hombre estaba esperando la consolación de Israel, pero tenía unas características. Era que el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre, un buscador de Dios, un hombre lleno de la palabra, un judío que conocía la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo reposaba sobre él. Una característica que tenemos que cultivar, que el Espíritu Santo ya no reposa como en esos tiempos, sino que habita dentro de nosotros. Pero tú tienes que darle el espacio a Él para que Él comience a trabajar, porque si tú no le das el espacio, Él no trabaja. Vamos a seguir más adelante. En el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que no viese el ungido del Señor. Mira qué intimidad tenía este hombre, que el Espíritu Santo le había dicho: tú no vas a morir hasta que no cumplas el propósito que tú tienes, que es saber el ungido de Dios. Es que tus ojos vean la salvación. Y muchas veces el enemigo va a atacar tu mente y te va a decir: este proceso es para muerte, este proceso no vas a tener más vida, esta enfermedad es para quitarte tu vida. Pero el Señor te está diciendo que hasta que tú no cumplas el propósito aquí en la tierra, tú no vas a ser quitado, porque tienes que cumplir un propósito. Pero ¿cómo descubrimos ese propósito si no entramos en intimidad con el Espíritu? Por eso es importante comenzar a desarrollar esa intimidad, porque el mismo Espíritu te va a revelar cuál es el propósito tuyo en esta tierra. Seguimos al 27. Santo, y movido por el Espíritu, es un hombre que se mueve por el Espíritu. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es el octavo día. Están presentando a Jesús como parte de la ley mosaica, que había que presentar los niños varones al octavo día, había que traerlos al templo. Y mira lo que dice el 28. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, 29. Este es un hombre que estaba atento a la voz del Espíritu y caminó a la asignación que Dios tenía para él. Y dice: y ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Es decir, cuando este hombre entra en contacto con un niño de 8 días de nacimiento, entiende y reconoce que es su Salvador, y entiende que sus ojos están viendo a aquel que se hizo carne para caminar en esta tierra y morir por ti, por mí. Y está entendiendo que ya su cometido está aquí, porque el Espíritu le había revelado que él no iba a ver muerte hasta que viera al Salvador.
al Hijo de Dios hecho carne, Jesús, en ese momento cuando es presentado. Vamos al versículo 30. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Vamos a buscarlo, no pasa nada, aquí lo tenemos. Amén. Vamos a buscarlo por acá. Santo eres tú. Vamos al versículo 30, dice: porque he visto mis ojos tu salvación. El 31 dice: la cual has separado en presencia de todos los pueblos. Mira lo que dice el versículo 32 y atesórelo. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel. Mira el propósito de Dios, como él está presentando un niño. Y tú decías: wow, Señor, ya tú tenías todo planeado, porque este niño de tan solo 8 días era la luz para los gentiles. Quiere decir, era la salvación para nosotros. Él le estaba presentando esa carta de salvación, la luz de los gentiles. Nosotros somos gentiles, mi hermano, y era tanto para los gentiles como para el pueblo de Israel. Quiere decir que ese niño que fue presentado era el que iba a ser sacrificado por ti y por mí. Era un propósito de Dios. Ese hombre estaba viendo el cumplimiento de una palabra, porque hasta que él no viera el propósito de Dios cumplirse, él no iba a ser arrancado. Yo no me imagino a este Simeón en ese momento entrando en contacto con el Salvador y poniéndolo a reconocer, porque muchas veces estamos en contacto con el Salvador, pero no lo reconocemos. Por eso es que había un hombre en una cruz, un ladrón, que sí supo reconocerlo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, porque hay momentos que no lo estamos reconociendo y estamos mirando hacia el lado y tenemos al Salvador de frente diciendo: yo soy tu Salvador, pero tenemos que reconocerlo. Y la gloria a Dios, porque este hombre lo pudo reconocer como el Salvador y presentarlo. Y mira lo que dice el versículo 33: y a José y a su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todas las bendiciones que este hombre estaba declarando sobre este niño. Y mira lo que dice el 34: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento y para señal que será contradicha. Y mira lo que dice el 35, que esto sí fue lo que me voló la tapa de los sesos. Y mira lo que dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, que cuando él está presentando este niño, le está diciendo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y orado lo que yo te estoy comentando hoy. Mira lo que dice Hebreo: la misma espada, la que va a penetrar el espíritu, es esa misma espada que ese niño fue levantado diciendo: esta espada va a traspasar los pensamientos y los corazones. Por eso yo conozco un Jesús. El pastor, cuando usted ayer hablaba del rico, del pobre, no, de la parábola del muchacho rico, yo conozco ese Jesús. Ese es el mismo Jesús del cual estamos hablando, porque ese hombre, él era perfecto en la ley mosaica. Él había cumplido con todos los mandamientos. Pero uno se pregunta: ¿por qué tú pones a pensar y analizas en un momento y dices: ¿por qué Jesús le preguntó sobre el dinero? Jesús en ese momento lo único que le preguntó que era que vendiera los bienes? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué no le preguntó acerca de otro? Ese mismo Jesús es la espada, la que discierne los pensamientos, la que discierne el corazón, la que discierne lo que tú estás pensando. Ese mismo Jesús, ese es el mismo Jesús. Por eso yo te decía, en el principio el verbo era hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de la misma persona, es la misma palabra, la palabra de Dios, la que penetra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es increíble cómo Jesús
Cómo Jesús podía discernir todos los pensamientos. Incluso cuando Él se topa con los fariseos, Él le dice: sepulcros habrán criados. Y cómo es posible que este hombre comience a discernir lo que el fariseo tiene por dentro, si él por fuera se ve limpio, si él por fuera se ve bien, si él por fuera se ve un hombre de oración. Es la misma palabra, es la espada que penetra los pensamientos, es la espada que discierne las intenciones del corazón, es la misma espada. Y yo cuando leía esto, yo decía: wow, Señor, esto está de loco, esto está para salir corriendo, pero wow, Señor, poderoso eres tú. Es la misma espada, mi hermano, la palabra de Dios. Y el verbo hecho carne es Jesús. Jesús es la palabra, por eso Él tenía esa capacidad, por eso Él podía caminar diciendo: esta es la necesidad de aquel. Yo voy a caminar por eso, pero más adelante vamos a seguir. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo me alegro tanto porque el Señor es tan maravilloso y tan misericordioso. De verdad que no merecemos tanto de lo que Él nos entrega. Y mira lo que dice, cómo lo describe el libro de Hebreos 12:2. Y vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12 y al versículo 2. Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es posible que tú pongas los ojos en él cuando la palabra te está diciendo que Él es el autor y consumador de la fe? La misma palabra te lo dice. Pero si tú vas y dices: el autor es el que lo crea, Él es el que crea la fe. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por oír, y por oír la palabra de Dios. Por eso había un Jesús que caminaba por Jerusalén, y los ciegos, los paralíticos oían que venía un Jesús. Pero era que venía la palabra de Dios hecha carne. Era que venía el verbo de Dios hecho carne. Era que venía el verbo de Dios hecho carne aquí en la tierra. Y ellos podían activar esa fe. Por ahí viene un Jesús. Por ahí viene un Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso nuestros ojos tienen que ir a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Jesús, el mismo que murió en la cruz. Jesús, el que caminaba. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. No es posible caminar sin Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. El autor es Él es el que la crea, y además de crearla, la consume. Es decir, yo di el paso para que crean en mí. Yo me sacrifiqué por ti y por mí. Santo Espíritu de Dios. Y este hombre caminaba y la gente comenzaba a sanarse. Este hombre caminaba por las calles y los ciegos comenzaban a ver. Muchos oían que venían y lo llamaban, porque los reconocían. Y es tiempo de reconocer que hay un Salvador que te está llamando. Es tiempo de reconocer que el autor y consumador de la fe está aquí. Está en cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús cumplió su cometido y nos dejó el Espíritu Santo. Pero primero, para llegar al Espíritu Santo, tienes que reconocerlo tal y como es. Porque si no lo reconoces, el Espíritu Santo nunca va a llegar a tu vida. El primer paso es reconocerlo. Por eso cada vez que nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que presentar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que la creó y Él la consumió. Y muchas veces es esa palabra la que se mete dentro de nosotros. El mismo verbo, logos en hebreo, es palabra, como les decía. Y esa palabra es la que penetra. Cuando tú dejes entrar a Jesús en tu corazón, todo lo que está guardado va a salir a la luz. Todo lo que no te deja avanzar va a salir a la luz.
Todo lo que no te deja caminar en el propósito de Dios va a salir a la luz. No tengas miedo, porque ha llegado el tiempo de reconocerlo a Él tal y como es, como el autor y consumador de la fe. El día de tu salvación ha llegado a tu casa. Él está tocando la puerta de tu corazón. Es tiempo de reconocerlo tal y como es. Hemos caminado y pensado y hemos visto un Jesús diferente. Pero cuando yo en esta semana me tomaba esto y leía esto, yo decía: wow, Señor, he dejado de reconocerte muchas veces. He dejado de mirarte muchas veces. Yo lo reconozco porque muchas veces he tenido problemas, situaciones del día a día, y me he enfocado en el problema y no he dejado de mirarlo a Él, lo he dejado de mirar. Pero yo sé y no me avergüenzo de esto, mi hermano, y lo digo y lo reconozco. Yo también me equivoco, yo también peco. Yo soy un pecador, quizás más que todos aquí, mi hermano, pero es tiempo de reconocerlo y mirarlo a Él, porque es así. Cuando tú comienzas a escuchar que hay un Jesús que murió por ti, y cuando comienzas a darle el lugar que Él se merece, créeme, mi hermano, que todo comienza a cambiar. Muchas veces la imposibilidad, el hombre te quiere hacer ver cosas que tú no vas a lograr. El hombre te va a desechar, pero hay un Jesús que está dispuesto a abrazarte en esta noche. Está dispuesto a decir: tú eres mi hijo amado, yo pagué un precio por ti, yo pagué un precio porque yo soy luz de salvación. Esa misma luz que lo decía la palabra cuando el mismo Simeón lo cargaba y lo presentaba delante de todos como la espada, como la luz. No por gusto el salmista dice: tu palabra es luz a mis pies y lumbrera mi camino. Es la misma palabra de Dios. Es Jesús hecho carne, el verbo hecho carne, el cual pagó un precio por ti, por mí. Esa misma luz que disipa toda tiniebla, esa misma luz que cuando llega disipa todo temor, esa misma luz que cuando llega y acaba con todo lo que te ha querido atacar. Por eso es que va el espíritu y va el alma primero, va a tus pensamientos, porque aquí es tu batalla. Tu batalla es en los pensamientos, porque el enemigo te quiere decir: tú no vas a poder, tú no vas a lograr. Pero hay un Jesús que dice: tú en mí eres más que vencedor, porque yo me voy a glorificar en tu debilidad. Por eso un Jesús caminaba en la cruz y decía: yo voy a cumplir mi cometido, yo voy a cumplir mi cometido, porque al tercer día voy a resucitar y voy a la diestra del Padre, y les voy a dejar a los gentiles y a los judíos también un Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero quien toma esa palabra y la recibe en esta noche, pero el Espíritu Santo de Dios, cuando reconozcamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a habitar en nuestra casa, va a comenzar a habitar en nuestro interior. Y por eso cuando tú camines implantando el Evangelio de Dios, el reino de Dios se ha acercado. El mismo Evangelio que predicaba Jesús en las calles, el reino de Dios. Por eso, mi hermano, tú te tienes que llenar de su espíritu, de su esencia. Es el mismo que te va a ir transformando. No importa las vicisitudes, no importa las batallas, no importa lo que tú estés atravesando. Deja que esa palabra, deja que ese verbo, deja que ese logos comience a ser un rema en tu vida. Dale la oportunidad que comience a transformarte. Dale la oportunidad que comience a sacar cosas ocultas que hay dentro de ti, que no te dejan avanzar. Yo no vine aquí a señalar a nadie. Como les decía, yo puedo ser más pecador que todos ustedes. Mi hermano, yo también tengo cosas ocultas que tienen que salir a la luz. Cosas que el Espíritu Santo me confronta cada día. Cosas que hago mal. Como decía el apóstol Pablo, yo me levanto con deseos de hacer el bien, pero hay cosas que me llevan a hacerlo mal. Pero es tiempo de reconocer. Y si queremos un año 2026 victorioso, recogiendo la cosecha que ya no fue prometida, la cosecha que ya se declaró una palabra, los cielos que se hablaban hoy, que declaraba la pastora apenas empezaba la alabanza, esos cielos abiertos. Es tiempo de reconocer y comenzar a purificarnos, comenzar a traer al al altar todo lo que no le agrada a Dios, y depositarlos aquí en este altar y decir: Padre, comienza a renovar, comienza a cambiar. Es tiempo que ese logos comienza a hacer algo diferente en tu vida. Es tiempo que ese logos, ese verbo hecho carne, comienza a instaurarse en tu vida y comienza a traer la transformación. Mi hermano, yo no sé, Santo Espíritu de Dios, es que viene tanto del Señor que a veces uno quiere decirlo todo, pero no puede. Pero mi hermano, entiende, es tiempo de reconocerlo a Él tal y como es. Tal como Simeón
guiado por el Espíritu, porque el Espíritu habitaba sobre él, lo pudo ver y levantarlo y presentarlo como tal y como es. Hoy yo te lo vengo a presentar como nuestro Salvador. Es tiempo de reconocerlo a Él, mirarlo a Él, sobre todas las cosas mirarlo a Él, sobre toda necesidad mirarlo a Él, sobre lo que digan los hombres mirarlo a Él, sobre lo que diga el sistema mirarlo a Él, sobre lo que diga inmigración mirarlo a Él. Porque cuando tú pones los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, no hay nada que le pueda hacer frente al nombre de Jesús. No hay nada, mi hermano, que le pueda hacer frente al nombre de Jesús. Y aunque tu respuesta haya tardado, mi hermano, créeme que nunca es tarde. Yo me gozaba ayer con mi esposa un testimonio. Hace unos meses atrás aplicamos a un trámite migratorio y la respuesta no llegaba. Y ayer recibimos una respuesta para la gloria de Dios. Pero lo cumbre de esto es que habían ocurrido cosas antes y nosotros no lo sabíamos. Había algo que impedía que la respuesta llegara en el momento que fue dada. Y ayer lo descubrimos. Pero cuando tú lo pones a Él y lo miras a Él y comienzas a entregarle esa carga a Él y decir: Padre, no es con mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. No es con espada, no es con jabalina, no es con relaciones, no es con abogados, es con Él. Yo te lo voy a entregar todo a ti. La respuesta llegó y le damos la gloria a Dios por eso. Pero mi hermano, más allá de los beneficios que podamos obtener por caminar en este camino, hoy debemos hacernos una pregunta. ¿Yo sigo a Jesús por convicción o yo sigo a Jesús por pertenecer a un grupo? Es hora de comenzar a explorar en nuestro interior cuál es la convicción al Cristo al cual tú le sigues. ¿Cuál es el Cristo al cual tú le estás siguiendo en este día? ¿Cuál es ese Cristo? Si tu problema es mayor que ese Cristo, no estás mirando al Cristo correcto. Si tu problema es mayor que ese Cristo, no estás mirando al Cristo correcto. Por eso Él es Dios de dioses y Rey de reyes. Porque no hay nada en este mundo. Él. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Y quería traerle esta enseñanza, no muy larga, pero sentía que era esto lo que tenía que traer en esta noche. Cuando el pastor me dijo ayer, y esto me impactó, y créeme que muchas veces no he mirado a quien tengo que mirar. Muchas veces he querido pertenecer en vez de mirarlo por convicción. Y vale más buscarlo a Él que pertenecer a un grupo, que pertenecer a una clase. Eso no vale nada. Porque dice su palabra que tierra pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra prevalecerá para siempre.